Hola a todos, mi nombre es John Eric, soy colombiano, actualmente vivo en la ciudad de Madrid y hoy vengo a hablarte sobre la madurez espiritual. Bueno, y te estarás preguntando, ¿qué es la madurez espiritual? Entonces vamos a hablar un poco sobre ello. Vamos a compararlo con la madurez de una persona normal. Cuando somos niños, hacemos las cosas de niño, jugar, cantar, ir al colegio, pensamos como un niño, solamente un niño que piensa en jugar, en pasarla bien, en divertirse. Poco a poco ese niño va creciendo y va entrando a la adolescencia, que es como esa etapa entre la niñez y la madurez, ¿no? Esa etapa tan difícil, tan complicada que es para todos, donde definimos nuestras creencias, donde definimos lo que queremos, definimos lo que queremos hacer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir la vida, ¿cierto? Y donde algunos, como fue por ejemplo mi caso, perdimos mucho el tiempo, ¿no? En cosas que luego cuando lo piensas no valieron para nada, ¿no? Luego llega esa etapa de la madurez donde ya tienes responsabilidades, donde tienes un trabajo que tienes que cumplir, donde a lo mejor tienes una pareja, tienes hijos, tienes una familia, tienes algo que construir, tienes muchas responsabilidades y ya tu pensamiento es diferente al de cuando eras niño, piensas en otras cosas, normalmente en preocupaciones, ¿no? De preocupaciones de la vida cotidiana. Entonces, ese sería como el pasar de niño a la adolescencia y luego a la madurez. La Biblia nos habla en 1 Corintios 13:11, nos habla lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto nos dice la Biblia sobre la madurez, ¿cierto? Sobre cuando éramos niños y cuando ya empezamos a crecer, sobre la madurez espiritual. Entonces, la Biblia nos habla de que somos niños, de que conocemos a Jesús y que tenemos que tener siempre un crecimiento. Siempre tenemos que conocer más a Jesús, hacer mejor las cosas. Es lo que normalmente deberíamos de hacer como cristianos, pero muchas veces nos encontramos con cristianos que llevan muchos años en la vida cristiana y no se ve ese crecimiento. Entonces, no depende del tiempo que llevemos conociendo a Jesús, sino que depende de nosotros mismos, de decidir si seguimos adelante, si conocemos más a Jesús, si cambiamos nuestra vida o si le conocemos más. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:2? Nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la palabra de Dios que lo primero que tenemos que hacer es desear ese cambio, querer tomar esa leche espiritual, lo que dice aquí en la palabra, deseando. Deseando es, desear es querer hacer algo con muchas ganas. Por ejemplo, un bebé desea la leche de su madre porque desea saciarse, desea nutrirse. Pues la palabra de Dios es la leche que debemos de tomar para poder nutrirnos espiritualmente. Y como dice este versículo, para crecer para salvación. Entonces conocemos a Jesús, lo recibimos en nuestro corazón y empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a conocerlo un poquito más, empezamos a crecer, ¿cierto? Luego más adelante, cuando alcancemos esa madurez, dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14, nos dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿cierto? Aquí la palabra de Dios nos dice que el alimento sólido no es para cualquier persona, es para aquella persona que ha tenido ese proceso, que ha sido niño espiritual, ha tomado la leche y ha alcanzado esa madurez espiritual, para que ese alimento sólido, o sea, la palabra ya mucho más profunda, pueda entrar en nuestros corazones y podamos dar fruto. La palabra de Dios dice que debemos de dar frutos, y esta madurez espiritual que lleguemos a alcanzar nos no nos obliga, pero sí que nos ayuda o nos motiva para hablar a otros de Cristo, para que otras personas también puedan conocer de su amor, puedan conocer lo que hizo en nuestras vidas Jesús, ¿cierto? Porque el testimonio de una persona muchas veces es el que ayuda a otras personas a motivarse para cambiar. Entonces, esta madurez espiritual se alcanza desde niños, cuando deseamos conocer a Jesús, vamos pasando ese proceso y llegamos a esa madurez espiritual.
Pero ¿cómo podemos ser maduros? Vamos a verlos enseguida. Para poder llegar a ser maduros espiritualmente, yo creo que lo más importante y lo que nos dice la Biblia es que debemos de obedecer la palabra de Dios. Y yo creo que tengo que pasarla a nuestra vida, obedecer la palabra de Dios en nuestras circunstancias que pasamos. Muchas veces pasamos situaciones que son muy difíciles y sabemos que tenemos a Jesús, que tenemos a Papá Dios de nuestro lado, tenemos a alguien en quien podemos confiar y en quien podemos contarle lo que nos pasa. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que lo que Él nos diga va a ser lo mejor para nosotros. Es como cuando éramos pequeños o adolescentes, nuestros padres nos decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo creo que debes de hacerlo así. Y ellos pensaban en lo mejor para nosotros, a lo mejor no era lo que nosotros queríamos en ese momento y por eso nos rebeldizábamos, ¿cierto? Por eso no hacíamos caso, desobedecíamos, pero al final y al cabo nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Pues aquí es igual, Papá Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso en esas circunstancias tan difíciles nos da una guía por medio del Espíritu Santo para que podamos salir de esa circunstancia y esto nos ayuda a madurar espiritualmente porque ya no dependemos de lo que podamos hacer nosotros, sino que dependemos de lo que Dios nos diga. Bueno, espero que este mensaje haya sido muy edificante para ti, que te haya llegado a lo más profundo de tu corazón y te motivo a que puedas conocer y a puedas llegar a conocer a Jesús y llegar a esa madurez espiritual que es tan importante para nosotros los cristianos. Muchas gracias por estar aquí.